Oye, Bobby, las flexiones no son para princesas. El cabo Jaque Morrison, una figura imponente con una sonrisa desdeñosa, lanzó su burla al otro lado del patio. Sara Martínez, de 28 años, con el pelo negro azabache atado bajo, continuó en silencio sus flexiones en la esquina del área de entrenamiento. No respondió. Cada flexión se ejecutaba con precisión decisiva. Oleadas de risas de las filas de nuevos reclutas resonaron por el suelo como aplausos para el cruel teatro de Morrison. Sara levantó la cabeza. Sus fríos ojos se encontraron con la luz de la mañana. Sus fuertes brazos se tensaron bajo el sol abrasador. Algo en esa mirada hizo que algunas de las voces más fuertes se callaran de repente. No tenían idea de que la chica a la que llamaban débil estaba a punto de hacer que todo el campamento de entrenamiento reconsiderara todo lo que creían saber. ¿Alguna vez te han subestimado, pero decidiste demostrar tu valía con acciones? Deja tu respeto en los comentarios. Ahora comencemos esta increíble historia. Esa primera mañana en Camp Pendleton se sintió como entrar en un horno diseñado para forjar guerreros a partir de la gente común. Sara Martínez se ajustó el equipo mientras el sol californiano brillaba sobre sus cabezas, y los barracones de hormigón se extendían interminablemente ante ella, como monumentos a la disciplina militar. El ambiente crepitaba con tensión y desafíos tácitos. Los reclutas masculinos se reunían en pequeños grupos. Sus voces se extendían por el patio en conversaciones susurradas. «Mírala», le susurró un recluta a su compañero, señalando a Sara con la cabeza. «Es imposible que sobreviva la primera semana aquí». Otra voz se unió, un poco más fuerte. «Esto no es un gimnasio cualquiera. Está a punto de aprender lo que es el verdadero entrenamiento». Sara había escuchado estas dudas toda su vida. Desde los equipos de fútbol de la infancia hasta los torneos universitarios de artes marciales, siempre había habido quienes, al ver su complexión compacta, hacían suposiciones. Pero 28 años de experiencia le habían enseñado que las acciones hablaban infinitamente más fuerte que las predicciones. La primera prueba de la mañana llegó con la carrera de resistencia de 5 kilómetros. El sargento instructor Davis gritó instrucciones mientras la formación se reunía. «Esto no es correr por el parque, amigos. Aquí es donde separamos a los comprometidos de los curiosos». Morrison se colocó justo detrás de Sara, su enorme figura proyectando una sombra sobre su figura más pequeña. Rodríguez la flanqueó por la izquierda, flexionando los brazos cubiertos de tatuajes de forma intimidante. Thompson tomó el flanco derecho. Su complexión fibrosa ocultaba una fuerza sorprendente. Hayes y Carter completaron la formación, rodeando a Sara como depredadores que rodean a su presa. «Miren este espectáculo, chicos», anunció Morrison tan alto que la mitad de la formación lo oyó. Su voz transmitía la confianza de alguien a quien nunca se le ha refutado. «Estará caminando antes de que lleguemos al primer kilómetro». El grupo estalló en carcajadas. Sus voces resonaron por el campo de entrenamiento como un coro de dudas. Rodríguez añadió su propio comentario, con una amplia sonrisa. «Quizás deberíamos avisar con antelación y tener un carrito de golf listo para cuando se rinda». La formación comenzó a moverse, con las botas golpeando el asfalto al unísono. Sara encontró su ritmo al instante, su respiración controlada y estable a pesar del ritmo cada vez más brutal. Morrison y su equipo hicieron un elaborado espectáculo corriendo en círculos a su alrededor. Sus voces se oían burlonamente por encima del sonido de los fuertes pasos. «Vamos, princesa», gritó Thompson durante el segundo kilómetro, con voz tensa pero aún provocativa. «¿De verdad es esto lo máximo que puedes hacer?». Pero algo extraordinario comenzó a suceder a medida que los kilómetros se acumulaban. Mientras otros reclutas mostraban evidentes signos de fatiga, respirando con dificultad y aflojando la formación, el ritmo de Sara se mantuvo absolutamente constante. Sus pasos nunca flaquearon. Su respiración nunca se volvió irregular y su postura se mantuvo perfectamente erguida incluso mientras el sudor la empapaba. Su uniforme. Para el cuarto kilómetro, había avanzado varias posiciones en la formación sin hacer ruido.
Morrison notó este cambio con creciente irritación, y su respiración se volvió más dificultosa mientras intentaba mantener el ritmo mientras comentaba. Solo un golpe de suerte, le dijo jadeando a Rodríguez, quien también estaba empezando a tener dificultades. No le quedará nada para la meta. Pero cuando el marcador de 5 kilómetros apareció en el horizonte, Sara hizo algo que dejó a todo el equipo de Morrison sin palabras. Aceleró, sin brusquedad, pero con la precisión controlada de quien había estado conteniendo a las reservas todo el tiempo. Adelantó a 3 reclutas más en un último impulso que demostró cuánto se había estado conteniendo. Cruzó la meta con respiración controlada y piernas firmes, mientras varios de sus burladores se inclinaban jadeando como peces fuera del agua. El enfrentamiento a la hora del almuerzo que siguió le dio a Morrison otra oportunidad para afirmar lo que él creía su dominio natural. Eligió deliberadamente un asiento cerca de la mesa de Sara. Su enorme figura proyectaba una sombra intimidante sobre su bandeja de comida. Así que, dijo con exagerada naturalidad, y su voz llegó a las mesas cercanas. Supongo que planeas hornear galletas para todos nosotros cuando esto se te ponga demasiado difícil. Su equipo rió disimuladamente, esperando otra ronda de entretenimiento a costa de Sara. El comedor se había vuelto notablemente más silencioso. Otros reclutas percibieron la creciente tensión y centraron su atención en la confrontación. Morrison se acercó, bajando la voz a lo que imaginó que era un susurro intimidante. Esto no es un campamento de verano, cariño. Los marines de verdad no necesitan que mamá les prepare la comida y les cuente cuentos antes de dormir. Sara levantó la vista de su comida, masticando pensativamente antes de tragar. No alzó la voz, no mostró ningún signo de enojo ni frustración. En cambio, simplemente se levantó con fluidez, recogió su bandeja y se preparó para irse. Pero al pasar junto a la silla de Morrison, se detuvo un momento. Su voz era apenas un susurro, pero de alguna manera llegó con claridad a todos los oídos cercanos. Lo único que voy a hornear, dijo con una calma mortal, es a quien decida que quiere ponerme a prueba cuando realmente importa. El comentario dejó a Morrison sentado torpemente en su mesa, con los insultos preparados a punto de morir en su garganta mientras Sara se alejaba sin mirar atrás. Esa noche, por la mañana, dijo, no voy a ser buena. Voy a ser buena. El comentario dejó a Morrison sentado torpemente en su mesa, con los insultos preparados a punto de morir en su garganta mientras Sara se alejaba sin mirar atrás. Salió del cuartel mientras otros reclutas se desplomaban en sus literas, exhaustos por el castigo del día. Sara permaneció sentada en silencio en el borde de su litera asignada. Limpió metódicamente el barro de sus botas de combate, con cada movimiento preciso y decidido. En la penumbra, recitó en voz baja los principios de artes marciales que su padre le había inculcado desde pequeña. No necesita ser ruidosa para ser fuerte, se susurró a sí misma, recordando su voz paciente. Solo necesitas ser precisa cuando importa. El segundo día trajo consigo desafíos de resistencia que llevaron a cada recluta al límite. Sara se enfrentó a 2 agotadoras horas de carreras de obstáculos, escaladas de cuerdas y simulacros de combate diseñados para exponer las debilidades y eliminar a quienes no pudieran soportar la presión. Morrison se aseguraba de posicionarse estratégicamente durante cada ejercicio, chocando deliberadamente con Sara durante las transiciones y haciendo comentarios en voz alta sobre su rendimiento. Cuidado, le decía después de pasar junto a ella. No quiero que te lastimes antes de que empiece la verdadera diversión. Durante el ejercicio de escalada con cuerda, Rodríguez se colocó justo debajo de la ruta de Sara. Tómate tu tiempo ahí arriba, gritó con sarcasmo. Esperaremos aquí abajo mientras averiguas cómo funciona esto. Pero los movimientos de Sara por la cuerda eran fluidos y eficientes. Su técnica revelaba años de entrenamiento que iban mucho más allá de la condición física básica. Llegó a la cima más rápido que la mayoría de los reclutas masculinos, incluyendo a 2 miembros del equipo de Morrison que aún luchaban por subir a mitad de sus propias cuerdas. Thompson, colgando torpemente en medio de la cuerda,
Miró a Sara con incredulidad. ¿Cómo lo hacía parecer tan fácil? Le murmuró a Hayes, quien también tenía sus dificultades con la escalada. Por la tarde llegó la prueba de ensamblaje del rifle M4, un desafío técnico que separaba a quienes tenían verdadera aptitud militar de quienes simplemente eran físicamente fuertes. Los reclutas se reunieron alrededor de mesas llenas de armas desmontadas, cada componente dispuesto en un orden preciso. Harry se colocó junto a la estación de Sara, incapaz de resistir otra oportunidad de burla. «No te preocupes por esto», dijo lo suficientemente alto para que los reclutas de alrededor lo oyeran. «Solo intenta no colocar el cañón al revés ni el guardamonte al revés». El sargento Davis dio la orden de inicio, su voz cortando la tensión como una cuchilla. «Comienza». Las manos de Sara se movían con asombrosa precisión y velocidad. Los clics metálicos de los componentes al encajar creaban un ritmo rápido que atrajo la atención de las estaciones vecinas. En 45 segundos, había ensamblado completamente su arma mientras Harris seguía torpemente con el grupo del portacerrojo. Examinó el rifle, perfectamente construido. Comprobó la sincronización, probó el mecanismo y verificó la ubicación de cada componente. «Excelente trabajo, Martínez», dijo, con un nuevo tono de respeto en su voz que no había tenido antes. «¿Dónde aprendiste técnicas de ensamblaje como esas?». La sonrisa de Sara fue apenas perceptible. Su respuesta, cuidadosamente medida. «Crecí rodeado de sistemas mecánicos, sargento. Mi padre creía en aprender las cosas a fondo a la primera. La verdad era más compleja de lo que ella reveló. Su padre había sido un exinstructor de la Marina que dedicó la infancia de Sara a enseñarle de todo, desde el mantenimiento de armas hasta técnicas avanzadas de combate. Pero revelar esos antecedentes solo generaría más preguntas que no estaba preparada para responder. El ejercicio de simulación de combate de esa tarde resultó aún más revelador. El ejercicio estaba diseñado para enseñar técnicas defensivas básicas y desarrollar confianza en el combate cuerpo a cuerpo. Morrison se ofreció de inmediato a demostrarle las técnicas a Sara. Su solicitud fue aprobada por Davis, quien lo vio como una oportunidad para evaluar a ambas reclutas bajo presión. «Seré indulgente con ella», anunció Morrison a la multitud reunida. «Solo quiero mostrar la forma y la técnica correctas». Sara subió a la colchoneta acolchada con movimientos controlados y decididos. Se ajustó el equipo de protección metódicamente, tomándose su tiempo para asegurarse de que todo estuviera bien sujeto. Las demás reclutas formaron un círculo alrededor de la colchoneta, anticipando otra oportunidad para presenciar la supuesta incompetencia de Sara. Morrison se acercó con exagerada cautela, dirigiéndose a su público. Ahora, en situaciones de combate reales, comenzó a dar lecciones. Las ventajas de tamaño y fuerza se convierten en factores cruciales. Los oponentes más pequeños necesitan comprender sus limitaciones. Avanzó con un intento básico de agarre, esperando controlar fácilmente el movimiento de Sara y demostrar su fuerza superior. Pero en el momento en que sus manos hicieron contacto, sucedió algo inesperado. El cuerpo de Sara se movió como agua fluyendo, redirigiendo el impulso de Morrison y usando su propio peso contra él. En cuestión de segundos, se encontró desequilibrado y controlado por técnicas que no reconocía ni entendía. ¿Qué?, Morrison empezó a decir, pero Sara ya había cambiado de posición, manteniendo el control mientras hacía que sus movimientos parecieran fáciles. Los reclutas circundantes observaron con creciente asombro cómo Sara demostraba técnicas defensivas que claramente estaban muy por encima del nivel de entrenamiento básico. Los reclutas circundantes observaron que sus movimientos eran precisos, controlados y devastadoramente efectivos, sin ser innecesariamente agresivos. Reconociendo a simple vista técnicas avanzadas de artes marciales que no formaban parte del entrenamiento militar estándar. ¿Dónde aprendió a moverse así?, se preguntó en silencio. Después de varios minutos de sparring controlado, Sara soltó a Morrison y retrocedió, ofreciéndole un respetuoso asentimiento. «Gracias por la sesión de práctica», dijo simplemente.
Morrison se levantó lentamente, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la confusión. Había esperado dominar el ejercicio, y en cambio, se vio completamente superado por técnicas que no podía contrarrestar ni siquiera comprender. Los reclutas reunidos permanecieron en silencio, atónitos, procesando lo que acababan de presenciar. Harris intercambió miradas con Thompson. Ambos comenzaban a comprender que sus suposiciones sobre Sarah podrían haber sido peligrosamente erróneas. Más tarde esa noche, durante la pausa para la cena, Morrison se acercó a la mesa de Sarah con notablemente menos arrogancia que antes. Su grupo habitual lo flanqueaba, pero sus actitudes habían pasado de la burla a la cautelosa curiosidad. «Qué técnica tan interesante la que mostraste hoy», dijo Morrison, sin la condescendencia previa. «Compartir la mente de donde aprendiste movimientos como esos». Sarah levantó la vista de su comida, considerando su respuesta cuidadosamente. «He entrenado desde joven», dijo simplemente. «Mi padre creía en estar preparado para situaciones difíciles». Morrison asintió lentamente, procesando la información. «Quizás empezamos con mal pie», dijo, extendiendo la mano. «Un nuevo comienzo». Pero Sarah había aprendido a ser cautelosa con los cambios repentinos de actitud. «Las acciones hablan más que las palabras», respondió con calma. «Ya veremos cómo evolucionan las cosas. Alguna vez has elegido el silencio en lugar de la confrontación, pero luego lo has demostrado todo con tus acciones. Si estás de acuerdo, comenta, soy más fuerte». «No es justo», dijo, «no estoy seguro». La otra persona pero pude decir, «pero no estoy seguro si no estás seguro si vas a poder hacerlo». Él dijo, «no estoy seguro si vas a poder hacerlo, capaz de hacerlo». Dijo, «no estoy seguro de si vas a poder hacerlo». Dijo, «no estoy seguro de si podrás hacerlo, hacerlo». «Hazlo». Los patrones de movimiento del oponente de observaciones previas y preparándose para lo que ella reconoció como una confrontación inevitable. Davis consideró la solicitud durante varios momentos, sopesando los beneficios del entrenamiento frente a los posibles riesgos. «Martínez», dijo finalmente, «¿estás dispuesta a participar en esta demostración?» Sarah se levantó lentamente, con movimientos fluidos y controlados. «Si sirve para el entrenamiento, sargento, estoy lista para proceder». La sala de entrenamiento estalló en una animada conversación mientras los reclutas formaban un gran círculo alrededor del área de combate designada. Más de 50 personas se abalanzaron para presenciar lo que la mayoría esperaba que fuera una breve y decisiva demostración de la realidad física. Morrison y su equipo tomaron posiciones con evidente confianza, desplegándose para rodear a Sarah en una formación suelta que les permitirá atacar desde múltiples ángulos simultáneamente. Rodríguez hizo crujir los nudillos teatralmente, flexionando sus brazos cubiertos de tatuajes bajo las brillantes luces del techo. «No se preocupe, princesa», gritó Thompson con una sonrisa. «Intentaremos que esto sea educativo en lugar de doloroso». Hayes adoptó su postura de lucha habitual, y sus movimientos transmitían su intención de usar técnicas de agarre para controlar la movilidad de Sarah. Carter se rezagó un poco, dispuesto a dejar que otros iniciaran mientras esperaba la oportunidad de atacar. Sarah permaneció en el centro de la formación, respirando lenta y controladamente. Se había quitado la camisa exterior del uniforme, revelando un tono muscular bien definido que denotaba años de intenso acondicionamiento físico. Su postura era relajada pero lista, con el peso distribuido uniformemente y las manos posicionadas para una respuesta instantánea. «Empieza cuando estés listo», ordenó Davis, retrocediendo un paso para observar desde una distancia segura. Morrison cargó primero, su enorme cuerpo moviéndose con sorprendente velocidad mientras intentaba abrumar a Sarah con pura fuerza e impulso. Su plan era simple: usar su ventaja de tamaño para inmovilizarla inmediatamente y terminar la demostración antes de que realmente comenzara. Pero Sarah llevaba días observando los patrones de movimiento de Morrison,
estudiando sus señales y su ritmo. Cuando él se lanzó a la carga, ella se hizo a un lado con el mínimo esfuerzo, su cuerpo moviéndose como agua fluyendo alrededor de una piedra. El impulso de Morrison lo impulsó más allá de la posición de Sarah, dejándolo momentáneamente desequilibrado y vulnerable. La respuesta de Sarah fue inmediata y devastadora. Sus piernas trazaron un arco perfecto, atrapando simultáneamente ambos tobillos de Morrison y levantándolo completamente del suelo. Por un instante que pareció congelado en el tiempo, Morrison, con sus 100 kilos, quedó suspendido en el aire, con el rostro deslumbrado e incrédulo. Entonces, la gravedad se impuso con una fuerza dramática, estrellándolo contra la lona con la fuerza suficiente para sacudir toda la plataforma. Rodríguez reaccionó a la caída de Morrison lanzando su propio ataque, moviendo su poderoso cuerpo con la confianza de quien había dominado a sus oponentes a base de fuerza pura toda su vida. Pero la fuerza sin técnica era solo impulso esperando ser redirigido. Sarah plantó el pie izquierdo y giró, girando la pierna derecha en una patada de talón giratoria que impactó las costillas de Rodríguez con precisión quirúrgica. El impacto produjo un sonido como el de un bate de béisbol golpeando un costado de res, y el impulso hacia adelante de Rodríguez se transformó instantáneamente en un colapso lateral. Thompson y Hayes atacaron simultáneamente desde diferentes ángulos, intentando abrumar a Sarah con una presión coordinada. Thompson lanzó combinaciones de boxeo altas mientras Hayes lanzaba golpes bajos para derribarlo en la lucha libre. La respuesta de Sarah desafió las leyes de la física tal como la mayoría las entendía. Se agachó para esquivar los golpes de Thompson mientras se estiraba hacia atrás para evitar el intento de derribo de Hayes. Pero en lugar de simplemente defenderse, agarró la nuca de Hayes mientras éste se preparaba para su golpe de lucha libre. Lo que siguió fue una proyección de judo de manual que habría impresionado a los maestros de la técnica. Sarah aprovechó el propio impulso de Hayes para levantarlo completamente del suelo, describiendo su cuerpo un arco perfecto en el aire antes de estrellarse contra la lona con una fuerza desgarradora. Thompson, aún recuperándose de sus golpes fallados, se encontró frente a la atención total de Sarah. Su contraataque fue rápido y preciso, una combinación de golpes dirigidos a su centro de gravedad y puntos de equilibrio en lugar de intentar dominarlo con fuerza bruta. En cuestión de segundos, Thompson se unió a sus compañeros en la lona, aturdido y luchando por comprender cómo la situación se había revertido tan completa y rápidamente. Carter, que había estado observando, se encontró de repente solo frente a alguien que acababa de desmantelar a 4 oponentes con la eficiencia despreocupada de quien mata moscas. Su instinto de supervivencia superó a su ego de inmediato. Levantó las manos en el gesto universal de rendición, con la voz quebrada al hablar. «Estoy bien, de verdad, de verdad». No hacía falta ninguna demostración. La secuencia completa había durado menos de 30 minutos. Segundos. 30 segundos para reescribir por completo la dinámica de poder de toda la compañía de entrenamiento y establecer un nuevo orden que nadie se atrevería a desafiar jamás. La sala de entrenamiento se había sumido en un silencio tan absoluto que los únicos sonidos eran la respiración agitada de Thompson, el gemido silencioso de Rodríguez y el zumbido distante del sistema de ventilación. 50 reclutas permanecieron paralizados, con la mente intentando procesar lo que acababan de presenciar. Davis contemplaba la escena ante él. Su rostro curtido alternaba entre expresiones de asombro, incredulidad y algo que podría haber sido admiración profesional. En 30 años de servicio militar, nunca había visto nada parecido a lo que acababa de suceder ante sus ojos. Sarah estaba de pie en el centro de la colchoneta, sin siquiera respirar con dificultad a pesar de la violencia explosiva que acababa de estallar a su alrededor. Su uniforme estaba apenas arrugado, su cabello aún recogido con cuidado. Con el mismo aspecto de antes, Morrison cometió el peor error de su carrera militar. Miró a su alrededor, entre los rostros atónitos, deteniéndose en cada recluta hasta que apartaron la mirada, incapaces de mirarla a los ojos. «Cualquiera. ¿Necesitas una demostración?», preguntó en voz baja, y su voz se oyó con claridad en las silenciosas instalaciones. Nadie respondió.
Nadie se movió. Nadie parecía siquiera respirar. La leyenda de Sara Martínez acababa de nacer, escrita en 30 segundos de violencia perfecta de la que se hablaría durante décadas. Y en algún lugar de su mente, podía oír la voz de su padre, orgullosa y aprobatoria. Esa es mi chica. Muéstrales cómo es la precisión. Las imágenes de seguridad de la legendaria demostración de 30 segundos de Sara se extendieron por la red de Camp Pendleton como un reguero de pólvora antes incluso de que ella abandonara la sala de entrenamiento. El cabo Jenkins, quien monitoreaba los sistemas de vigilancia de las instalaciones, había visto la secuencia imposible 3 veces en un silencio atónito, antes de darse cuenta de que estaba sentado ante la pieza de combate más increíble en la historia del Cuerpo de Marines. En una hora, el video se había copiado a docenas de unidades diferentes y se difundía por las redes militares más rápido que cualquier comunicación oficial. «Mierda», susurró el teniente coronel Marcus Webb mientras veía las imágenes por 5ª vez en su oficina. «Que el general Hayes se ponga en contacto. Llama inmediatamente. Necesitaba ver esto ahora mismo». De vuelta en el cuartel, el ambiente se había transformado por completo de la noche a la mañana. Las burlas casuales y los chistes crueles habían desaparecido, reemplazados por un respeto casi reverente que seguía a Sara a donde quiera que iba. Los reclutas que se habían reído de ella apenas unos días antes, ahora se hacían a un lado a su paso, siguiendo sus movimientos con una mezcla de asombro e incredulidad. La verdadera transformación comenzó cuando el propio Morrison se acercó a la litera de Sara a la mañana siguiente. Su rostro lucía impresionantes moretones por el roce con la colchoneta de entrenamiento, y se movía con el paso cuidadoso de alguien a quien le han recordado sus limitaciones. «Martínez», dijo en voz baja, con su acento sureño moderado y respetuoso. «Necesito decir algo y quiero que todos aquí lo oigan». El cuartel se quedó en silencio mientras Morrison se posicionaba de modo que su voz llegara a todos los reclutas del edificio. Su habitual arrogancia había sido reemplazada por algo que Sara nunca esperó ver en él: genuina humildad. «Lo que te hicimos estas últimas semanas no fue entrenamiento», anunció Morrison con voz firme. A pesar de la evidente dificultad de admitirlo. «Fue acoso, simple y llanamente, y ayer nos mostraste lo que es la verdadera fuerza». Hizo una pausa, tragándose el orgullo frente a un público que lo había visto humillar a Sara repetidamente. «Aprendí más sobre efectividad en combate en esos 30 segundos que en 4 años de fútbol americano universitario y 6 semanas de entrenamiento en la Marina». Rodríguez dio un paso al frente, con el torso vendado por la patada precisa de Sara. Moviéndose con evidente incomodidad, sumó su propia voz a la disculpa pública de Morrison. «Nos equivocamos contigo, Martínez. Totalmente equivocados. Y si alguien en esta compañía tiene un problema contigo de ahora en adelante, tendrá que pasar por todos nosotros primero». La declaración tenía peso porque provenía de las mismas personas que habían liderado la campaña de acoso. Otros reclutas asintieron. Sus actitudes se transformaron por completo al presenciar de primera mano las capacidades de Sara. Thompson, aún con las costillas magulladas, habló desde su litera. «Sigo repasándolo en mi mente, tratando de entender cómo te mueves así». Fue como ver a alguien que entendía la física mejor que el resto de nosotros. Hayes, quien había experimentado personalmente la derribo de judo de Sara, negó con la cabeza con asombro. «He luchado desde la secundaria y nunca me habían derribado así. La técnica fue impecable». Carter, quien sabiamente se había rendido antes de experimentar las habilidades de combate de Sara de primera mano, dio un paso al frente con evidente respeto. «Solo quiero agradecerte por mostrarte moderación. Podrías habernos lastimado gravemente a todos, pero utilizaste tus técnicas lo suficiente para dejar claro tu punto sin causar daños permanentes». Sara escuchó estas admisiones con la misma calma que había mantenido durante su tiempo en Camp Pendleton. «La fuerza no se trata de dominar a los demás», dijo simplemente. «Se trata de proteger a quienes necesitan protección y enseñar a quienes quieren aprender». Más tarde esa mañana,
El sargento Davis se acercó a Sara con una energía diferente a la que nunca le había visto. Su habitual actitud brusca se vio atenuada por algo cercano a la reverencia mientras le entregaba un programa de entrenamiento modificado. Martínez, dijo, con una nueva nota de respeto en su voz. Quiero que dirijas la instrucción de combate de la tarde. Sesión. Estos reclutas podrían beneficiarse de aprender la técnica adecuada de alguien que entienda claramente lo que hacen. La asignación no tenía precedentes. A los reclutas nuevos nunca se les encomendaban responsabilidades de enseñanza, especialmente no para habilidades avanzadas como la instrucción de combate. Pero Davis reconoció que se le había dado una oportunidad única de que sus soldados aprendieran de alguien cuya experiencia había sido puesta a prueba en las condiciones más exigentes posibles. ¿Está seguro de esto, sargento?, preguntó Sara, estudiando el horario modificado. Estos soldados necesitan aprender de instructores cualificados, no de alguien que se supone que debe aprender junto a ellos. El rostro curtido de Davis mostró lo que podría haber sido una sonrisa. Martínez, ayer demostró que no está aprendiendo junto a ellos. Les está enseñando simplemente estando aquí. La pregunta es si está dispuesto a formalizar esa instrucción. Esa tarde, Sara se encontró de pie ante un grupo de reclutas entusiastas que se habían reunido en el tapete de entrenamiento donde su leyenda había nacido apenas 24 horas antes. El mismo espacio que había presenciado su extraordinaria demostración ahora le servía de aula. Los reclutas se formaron en semicírculo a su alrededor, con la atención concentrada y un respeto que ella también podía mostrar. Algo que habría sido imposible antes de su enfrentamiento con el equipo de Morrison. Incluso otros instructores se habían reunido en silencio al final del grupo, curiosos por observar las técnicas de alguien cuyas habilidades superaban claramente los protocolos de entrenamiento estándar. El combate no se trata de ser el más grande ni el más fuerte, comenzó Sara, y su voz se oyó con claridad por toda la zona de entrenamiento. Se trata de comprender la palanca, el ritmo y usar la energía del oponente en su contra. Demostró principios básicos con reclutas voluntarios, mostrando cómo la técnica adecuada podía superar desventajas significativas de tamaño y fuerza. Su instrucción fue paciente y minuciosa, desglosando movimientos complejos en componentes que se podían aprender y practicar con seguridad. Morrison, a pesar de sus contusiones, se ofreció como voluntario para ayudar con las demostraciones. Su disposición a ayudar a la mujer a la que había estado atormentando apenas unos días antes decía mucho de cómo había cambiado por completo su perspectiva. Observen cómo coloca los pies, señaló Morrison a los demás reclutas mientras Sara demostraba una técnica defensiva. El poder no proviene de sus brazos. Proviene de que todo su cuerpo funciona como un sistema coordinado. Rodríguez añadió sus propias observaciones. Su respeto por las habilidades de Sara era evidente en cada comentario. ¿Ven cómo nunca lucha contra nuestra fuerza? La redirige, la controla y la utiliza para crear oportunidades para sus propias técnicas. La sesión de entrenamiento continuó durante 2 horas, con Sara corrigiendo pacientemente la forma, explicando principios y demostrando técnicas que la mayoría de los reclutas no habían visto antes. Su estilo de enseñanza era tranquilo y alentador, ayudando a cada estudiante a comprender su propio potencial, en lugar de destacar sus limitaciones actuales. Al concluir la sesión, Thompson se acercó a Sara con una pregunta que le había estado rondando la cabeza desde la demostración del día anterior. Martínez, ese nivel de habilidad no se logra con un entrenamiento casual. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando artes marciales? Sara consideró su respuesta cuidadosamente, consciente de que influiría en la percepción que los reclutas tenían de ella y de su propio potencial de mejora. Empecé a los 7 años, dijo simplemente. Mi padre creía que todos debían saber cómo protegerse a sí mismos y a los demás. Hayes, aún moviéndose con cuidado tras su encuentro con la colchoneta de entrenamiento, hizo la pregunta que todos estaban pensando: ¿seguirás enseñándonos? Es decir, después de que termine el entrenamiento básico. Sara miró a su alrededor, viendo un genuino entusiasmo por aprender,
en lugar de la burla y el desdén que la habían recibido. Si les ayuda a ser mejores marines, dijo, les enseñaré todo lo que pueda. La respuesta fue inmediata y entusiasta. Los reclutas que habían apostado contra su supervivencia apenas una semana antes ahora se ofrecían como voluntarios para ayudar a organizar sesiones de entrenamiento adicionales. La transformación era completa e irreversible. Mientras el grupo se dispersaba para prepararse para la formación vespertina, Morrison se quedó atrás. Martínez, dijo en voz baja. Tengo una pregunta más y espero que me des una respuesta sincera. Sara asintió, esperando. Ayer, cuando nos derrotaste a los 5, ¿cuánto de tu habilidad real estabas usando? La sonrisa de Sara fue apenas perceptible, pero su respuesta formaría parte de la leyenda que ya crecía a su alrededor. Basta, dijo simplemente. Lo justo. Si presenciaras que subestiman a alguien y luego cambiaras la situación por completo, ¿cómo reaccionarías? Deja la palabra respeto en los comentarios. La general Patricia Hayes estaba revisando los informes trimestrales de entrenamiento cuando su asistente irrumpió en su oficina, apretando una laptop contra el pecho con evidente urgencia. Señora, necesita ver esto inmediatamente. Se trata de uno de nuestros reclutas. La general Hayes, la oficial de mayor rango en Camp Pendleton y veterana de 3 despliegues de combate, levantó la vista de su papeleo con cierta irritación. Las interrupciones durante su tiempo administrativo eran poco frecuentes y generalmente implicaban graves privaciones de derechos, problemas disciplinarios o emergencias. Más vale que sea importante, teniente, dijo, indicándole que se acercara a su escritorio. Tengo una reunión de presupuesto con funcionarios del Pentágono en 20 minutos. El teniente preparó la laptop y la colocó de forma que la general Hayes pudiera ver la pantalla con claridad. Señora, esta grabación se grabó ayer durante un entrenamiento de combate rutinario. Creo que le parecerá bastante notable. Al comenzar la reproducción del video de seguridad, la expresión de la general Hayes pasó de la atención molesta a la fascinación y finalmente al asombro absoluto. Observó a Sara Martínez desmantelar sistemáticamente a 5 reclutas con la precisión de un cirujano y la eficiencia de una máquina. La secuencia completa duró menos de 30 segundos. Repítalo, ordenó la general Hayes, con una voz apenas superior a un susurro. Necesito verlo otra vez. La teniente obedeció, y la general Hayes estudió cada técnica, cada movimiento perfectamente ejecutado, que denotaba años de entrenamiento dedicado y un talento natural infalible. Tras la tercera visualización, se recostó en su silla, procesando las implicaciones de lo que acababa de presenciar. ¿Dónde aprendió esta recluta a pelear así?, preguntó, con la voz llena de curiosidad profesional y un creciente respeto. Eso es lo que intentamos determinar, señora, respondió la teniente. Su expediente muestra cierta experiencia en artes marciales, pero nada que indique este nivel de habilidad. Hemos solicitado su historial completo de entrenamiento. La general Hayes se levantó y se dirigió a la ventana de su oficina, contemplando las instalaciones de entrenamiento donde miles de marines habían aprendido su oficio a lo largo de décadas. En sus 30 años de carrera, había visto soldados excepcionales, pero nada como lo que el video le acababa de mostrar. Que suba, ordenó. Quiero hablar con Martínez personalmente. Una hora después, Sara se mantenía firme en la oficina de la general Hayes, rodeada de condecoraciones, fotografías con presidentes y dignatarios extranjeros, y el peso acumulado de 3 décadas de liderazgo militar. El despacho de la general estaba diseñado para intimidar, pero Sara mantuvo la compostura con la misma presencia serena que había mostrado durante todo su entrenamiento. Tranquila, Martínez, dijo la general Hayes, observando a Sara con la intensidad de quien evalúa un recurso valioso. He estado viendo unas imágenes interesantes de la sesión de entrenamiento de ayer. Sara se relajó un poco, pero permaneció alerta, sin saber si esta reunión representaba un reconocimiento o una medida disciplinaria. Sí, señora.
La general Hayes activó la pantalla de su computadora, mostrando la grabación de seguridad de la legendaria demostración de 30 segundos de Sarah. Ya he visto esto 12 veces, y tengo una pregunta fundamental para usted. Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara antes de continuar. ¿Dónde aprendió exactamente a luchar así? La respuesta de Sarah fue respetuosa pero mesurada. Mi padre empezó a entrenarme cuando tenía 7 años, señora. Creía que el mundo me subestimaría constantemente por mi tamaño y género. Así que necesitaba estar preparada para situaciones en las que tuviera que protegerme a mí misma o a los demás. ¿Y qué le enseñó su padre sobre el uso de esas habilidades?, preguntó la general Hayes, con un tono que sugería que se trataba de una prueba de carácter más que de una pregunta casual. Sarah se irguió aún más, recordando las palabras de su padre con perfecta claridad. Me enseñó que la verdadera fuerza no consiste en dominar a los demás, señora. Se trata de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos y de saber cuándo usar las habilidades con responsabilidad. La general Hayes asintió con aprobación, reconociendo una sabiduría que no se podía aprender en libros de texto ni manuales de entrenamiento. Su padre parece un hombre extraordinario. ¿Cuál es su formación? Exinstructor de la Infantería de Marina, señora, respondió Sarah. Cumplió 3 periodos de servicio antes de incorporarse a la vida civil para criar a su familia. Todo empezó a encajar para el general Hayes. Hija de un instructor de la Infantería de Marina, entrenada desde pequeña en técnicas avanzadas de combate, con la habilidad y la autocontrol necesarias para usarlas adecuadamente. No se trataba solo de una recluta excepcional. Era exactamente el tipo de líder que necesitaba el cuerpo de marines. Martínez, dijo el general Hayes, rodeándole el escritorio para mirar directamente a Sarah, le voy a hacer una oferta que espero que considere seriamente. Sarah esperó respetuosamente, sin saber qué podría pasar después. Después de que complete el entrenamiento básico, y no tengo ninguna duda de que se graduará con las mejores calificaciones de su clase, quiero que considere convertirse en instructor de combate, continuó el general Hayes. Necesitamos personas que puedan enseñar no solo la técnica, sino también la filosofía que la sustenta. La comprensión de que la verdadera fuerza proviene de la disciplina y la autocontrol, no de la intimidación ni la dominación. La oferta superó todo lo que Sarah había imaginado al llegar a Camp Pendleton. Pasar de ser objeto de burla y despedida a ser reclutada personalmente por el comandante de la base fue una transformación que parecía casi imposible. Señora, sería un honor, respondió Sarah con voz firme a pesar de la magnitud de la oportunidad que se le presentaba. Excelente, dijo el general Hayes, extendiendo la mano para un firme apretón. Porque a partir de mañana, me ayudará a reescribir nuestros protocolos de entrenamiento de combate. Lo que sucedió ayer en esa sala de entrenamiento se convertirá en una herramienta de enseñanza. No solo sobre técnicas de combate, sino sobre respeto, suposiciones y lo que realmente significa ser un marine. 6 meses después, la instructora Martínez se presentó ante una nueva clase de reclutas, mientras las imágenes de seguridad de su legendaria demostración se reproducían en la pantalla detrás de ella. Morrison, ahora un amigo cercano e instructor asistente, estaba a su lado con evidente orgullo por cómo había evolucionado su relación. La primera lección que deben aprender, les dijo Sarah a los reclutas con los ojos abiertos, es que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Algunos son grandes, otros pequeños, otros rápidos, otros fuertes. Pero todos ustedes tienen el potencial de ser extraordinarios si están dispuestos a esforzarse por ello y a mostrar respeto por sus compañeros marines. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el diverso grupo de rostros que tenía ante sí, viendo la misma mezcla de duda y determinación que había caracterizado su propia llegada al campamento Pendleton. Al cuerpo de marines no le importa tu aspecto al cruzar esas puertas, continuó. Lo que importa es en quién te conviertes al salir. Y si no recuerdan nada más de mis instrucciones, recuerden esto, nunca juzguen a un guerrero por su apariencia. Júzguenlo por su corazón,
su habilidad y su disposición a defender lo que es correcto. Los reclutas escucharon con atención, comprendiendo que recibían la sabiduría de alguien que había vivido estos principios en lugar de simplemente estudiarlos en libros de texto. A medida que la sesión continuaba, Sara sintió la profunda satisfacción de transmitir conocimientos que podían salvar vidas y forjar el carácter. Había encontrado su propósito no en demostrar su valía a los demás, sino en ayudarlos a descubrir su propio potencial de grandeza. La leyenda de Sara Martínez siguió creciendo, inspirando a nuevas generaciones de marines que comprendieron que la verdadera fuerza no radicaba en la intimidación ni el dominio, sino en la excelencia. El respeto y la valentía de defender a quienes necesitaban protección. ¿Qué opinas de la increíble trayectoria de Sara? ¿Alguna vez te han subestimado y has tenido que demostrar tu valía con hechos en lugar de palabras? La historia de Sara nos recuerda que la verdadera fuerza no necesita proclamarse a los cuatro vientos. A veces, las personas más poderosas son aquellas que deciden demostrar sus capacidades con acciones decisivas cuando más importa. Su transformación de blanco de burlas a instructora respetada demuestra que la persistencia y la habilidad siempre triunfan sobre los prejuicios y las suposiciones. Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias inspiradoras de héroes ocultos que lo cambian todo sin decir una palabra.